En los sermones anteriores hemos dejado establecido algunas verdades generales acerca del trabajo, así como también hemos considerado algunos principios específicos que deben regularnos en el desempeño de esa actividad. Entre las verdades generales, y quiero recordar algunas, por eso del tiempo que no habíamos tocado el tema, entre las verdades generales que han sido establecidas podemos mencionar, en primer lugar, que fue Dios quien creó el trabajo, y aclaro, no como parte de la maldición por causa del pecado, sino como una bendición que Él ha dado al hombre, como una actividad bendita, a través de la cual nosotros debemos glorificar a Dios, beneficiar a nuestra generación y procurar nuestro sostén. ¿Por qué debemos entonces trabajar? ¿O con qué propósito debemos mañana tras mañana, diariamente, dirigirnos a nuestros lugares de trabajo? No es para obtener riquezas, ni es para obtener poder, porque esa es la visión pagana que el hombre tiene, la visión del hombre caído con respecto al trabajo. Pero nosotros los creyentes estamos llamados a afinar nuestra visión con el punto de vista de Dios. Y esa no es la visión que Dios tiene acerca del trabajo. Entonces, ¿para qué trabajar? ¿Por qué usted se levanta mañana tras mañana y se dirige hacia su centro de trabajo? Dice la Escritura, para glorificar a Dios, para beneficiar a nuestra generación y para procurar en una forma honrada nuestro sostén y el de aquellos que dependen de nosotros. Otra verdad general que hemos visto aquí en estos sermones es que Dios creó al hombre para la actividad y para una vida productiva, y ha dado a todos los hombres, a todos y cada uno de los hombres que habitan este planeta, un llamamiento y una vocación. Dios ha dado a cada hombre una vocación, un llamamiento, una actividad a la cual nosotros debemos dedicarnos, una actividad productiva. Y ese llamamiento, como hemos dicho ya muchas veces, no viene a nosotros a través de una voz audible. No es que Dios dice, esta persona va a ser ingeniera, esta persona va a ser arquitecta, esta persona va a ser ama de casa. Eso no viene a través de una voz audible, sino más bien a través de los talentos, a través de las capacidades, a través de las circunstancias que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Y en un sermón anterior vimos algunos principios que debemos tomar en cuenta a la hora de elegir una vocación. Luego de haber tratado con estas verdades generales, nosotros pasamos a considerar algunos detalles particulares acerca de la manera en que debemos conducirnos en los negocios. Hemos hablado ya de la prudencia en los negocios, hemos hablado de la diligencia en los negocios, y hoy en la mañana vamos a tocar un tema bien espinoso. Vamos a hablar de la justicia en los negocios. La justicia en los negocios. Pero antes de pasar a este tema, hay una advertencia que yo deseo hacer. Al considerar estos principios particulares que estamos estudiando, no debemos perdernos en los detalles, dejando por ende de contemplar el todo. No debemos perdernos en los detalles, dejando por ende de contemplar el todo. Hemos hablado de la prudencia, hemos hablado de la diligencia, hoy hablaremos de la justicia, pero ¿qué es a la larga lo que intentamos comunicar con todo esto? Esto es una iglesia, esto no es una corporación, esto no es una sociedad de negocios. Entonces, ¿para qué comunicar todo eso? ¿Para qué pasar domingo tras domingo usando sermones que casi siempre duran una hora, hablando de negocios en una iglesia cristiana? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que intentamos comunicar como pastores? Hermanos, nuestro interés es que podamos visualizar que toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, incluyendo los negocios, debe ser regulada por Dios a través de los principios que encontramos en las Escrituras. Y a menudo nosotros perdemos de vista esa verdad tan fundamental. La perdemos de vista. Dividimos nuestra existencia en compartimientos. Algunas cosas son seculares, otras cosas son religiosas. Pero hermanos, eso es un craso error. Nuestra vida no está dividida por compartimientos. Somos siervos del Dios Altísimo, y todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia, en la calle o en la oficina, es parte de nuestro servicio a Dios. Porque somos siervos del Dios Altísimo a tiempo completo, las 24 horas del día, todos los días.
de nuestra existencia. Los santos del pasado parece que no tenían esa confusión. Los santos del pasado parece que no tenían ese problema. Ellos comprendían a fondo esta verdad. Por eso no nos debe extrañar cuando leemos en el Salmo 149, versículos 5 y 6, unas palabras que pueden ser extrañas a nuestras mentes contemporáneas. Dice el salmista David en el Salmo 149, en los versículos 5 al 6, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Cuando cantaban, lo hacían para la gloria y la alabanza de Dios. Cuando guerreaban, lo hacían para alabanza y para gloria de Dios también. David era rey de una nación terrenal rodeada de enemigos, y su oficio real lo llevaba en muchas ocasiones a tener que defender a su pueblo. Lo llevaba en muchas ocasiones a tener que armar un ejército y a ir a la guerra. Pero David no tenía ninguna dificultad en ver que toda su vida era un servicio a Dios. Toda su vida. Pablo tampoco parecía tener confusión al respecto, porque dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, dice el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís en todo lo que hagáis. Pero repito que no todos los que forman parte del pueblo de Dios ven esta conexión entre lo que parecen ser 2 mundos irreconciliables: el mundo religioso, el mundo secular. Ellos saben alabar, pero no saben pelear. David sabía las 2 cosas, alabar y pelear. Pero algunos parecen solo saber alabar, no saben pelear. Y yo no me refiero aquí literalmente a pelear. Y digo esto sobre todo por los niños, para que no justifiquen en sus mentes a las tortugas ninjas. Aquí no estamos hablando de pelear en un sentido literal. Aquí estamos hablando de que cada cual debe ocuparse de su oficio. El oficio de David era ser rey. El oficio nuestro probablemente es otra cosa. Pero hermanos, si solo sabemos alabar, pero no funcionamos responsablemente en este mundo, cada cual de acuerdo al oficio que Dios le ha dado, entonces los demás nos acusarán de escapistas. Y dirán con toda razón que nuestra religiosidad es una especie de droga que nos abstrae del mundo. Que la religiosidad nuestra espiritualidad es una especie de drogadicción que nos aparta de la vida presente. Muchos tienen una visión muy desbalanceada de la piedad. Muy desbalanceada de la piedad. Están confundidos. Algunos se preguntan, ¿vale la pena tener una profesión? Otros se preguntan, ¿vale la pena ser un buen profesional? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Por supuesto que vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Dios te ha dado una vocación. Dios te ha dado un llamado a desempeñar una tarea específica por medio de la cual debes glorificarle a Él, beneficiar a tu generación y procurar tu propio sostén. Y la Escritura nos dice en Proverbios capítulo 8 que la ciencia del prudente está precisamente en entender cuál es su camino. La ciencia del hombre prudente está en entender su camino. Él no solamente sabe por dónde debe andar, sino que se esfuerza por caminar cada vez mejor por esa senda que se le ha trazado. De ahí, hermanos, la importancia que tienen estos estudios que estamos dando aquí los domingos en la mañana. Porque si no conocemos los principios bíblicos que regulan el trabajo y no desempeñamos esa actividad en el marco de tales principios, estamos dejando a Dios fuera de una de las actividades que más tiempo nos ocupa durante el día. Y estamos dejando a Dios fuera completamente de eso. Bien, habiendo hecho esta breve apología de nuestro tema, entonces vamos a considerar ahora la justicia en los negocios. Vamos a Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28.
Eso fue simplemente una breve apología de por qué tener que pasar una hora oyendo estas cosas. Proverbios capítulo 28, versículo 20 dice lo siguiente: el hombre de verdad, el íntegro, el justo, tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. No será sin culpa. Aquí encontramos una vez más un paralelismo típico del libro de Proverbios entre dos ideas contrarias. Aquí se contrasta al hombre de verdad, o sea, al hombre íntegro, con el hombre que se apresura a hacerse rico. Noten que el contraste no es entre el hombre íntegro y el rico, porque hay hombres que son ricos y son íntegros al mismo tiempo. De hecho, hay hombres a quienes Dios mismo bendice con riquezas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, en el versículo 35, el criado de Abraham está dando una reseña biográfica acerca de su amo. Y dice en el versículo 35, hablando de su amo: Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Él está tratando de convencer a los padres de Raquel para que se vaya y se case con Isaac. Y este hombre está diciendo: Dios ha bendecido a mi amo. Mi amo es rico por la bendición de Dios. Y en Primera de Reyes, por si alguno dice, eso fue que el siervo se equivocó, en Primera de Reyes capítulo 13 nos habla acerca de las riquezas de Salomón. Y dice, luego que Salomón pidió sabiduría en vez de pedir riquezas, dice el versículo 13, Dios hablando a Salomón: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Así que, hermanos, el contraste aquí no es entre el rico y el íntegro, porque se puede ser rico y ser íntegro. El contraste aquí es entre el hombre justo, el hombre íntegro, con aquel que se apresura a enriquecerse. El contraste es entre el justo y aquel que quiere hacerse rico, y hacerse rico rápido. De hecho, todo aquel que quiere hacerse rico rápido. Eso es dos cosas que están íntimamente relacionadas. Es decir, hermanos, que de acuerdo a este texto, no se puede ser íntegro y justo y al mismo tiempo desear ser rico. Eso no lo digo yo, lo dice Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, no se puede ser íntegro, no se puede, eso es imposible. Eso es como mezclar agua con aceite. No se puede querer ser rico y ser justo. Esas ideas son completamente antagónicas, están divorciadas entre sí. Se puede ser rico y ser fiel, pero el que desea hacerse rico, de una forma u otra será rico a costa de su fidelidad. El que desea hacerse rico será rico de una forma o de otra a costa de su fidelidad, porque el texto dice: no será sin culpa. No será sin culpa. El hombre de verdad, el íntegro, tendrá muchas bendiciones, pero el que desea hacerse rico no puede disfrutar de esas bendiciones, porque Dios no se la va a dar. Y es importante que tengamos eso en mente, porque muchos ven el trabajo como un mecanismo para obtener riquezas y poder. Muchos aún eligen su profesión a la luz de esa verdad, o de ese principio, porque no es una verdad. Muchos ven el trabajo como un mecanismo para obtener riquezas y poder, pero hermanos, esa es una visión pagana del trabajo. Esa es una visión pagana del trabajo, y si tú dices ser creyente y tienes esa visión, tú eres un pagano. Tú piensas como un pagano. Los hijos de Dios deben tener otra perspectiva, otra forma de pensar. Es cierto que Dios en ocasiones bendice la diligencia y la responsabilidad con riquezas materiales. Y eso lo vemos en muchos textos del libro de Proverbios, pero la Escritura nos manda no desear esas cosas. En otras palabras, no es pecado ser rico, pero sí es pecado desear serlo. No es pecado ser rico,
pero sí es pecado desear serlo. Proverbios capítulo 23, versículo 4 y 5. Dice el autor: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. O sea que es una imprudencia querer hacerse rico. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y dice el versículo 6, a renglón seguido: no comas pan con el avaro. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Que para querer hacerse rico hay que ser duro de codo. Que para ser rico, para querer hacerse rico, para tenerlo como una meta, hay que ser avaro y hay que ser codicioso. Y eso está prohibido, hermanos, en la Escritura. El hombre fue diseñado por Dios para moverse naturalmente hacia lo que ama. Nosotros procuramos lo que amamos. Por lo tanto, para tener como meta las riquezas, es necesario que pongamos nuestro corazón en ellas. Que nadie diga que se está afanando por hacerse rico, pero que a él no le interesa el dinero. Hermano, eso es una mentira. Eso es una mentira, porque todo hombre se mueve hacia lo que ama. Para querer hacerse rico hay que amar las riquezas. Hay que deleitarse en ellas. Hay que tenerlas como algo que satisface en el corazón, y la Escritura prohíbe tajantemente eso. Dice el salmista en el Salmo 62, versículo 10, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Noten, no es pecado que se aumenten las riquezas. Eso no es pecado. En la Escritura hay muchos hombres ricos que eran piadosos. Abraham era millonario, Job era rico, Salomón también lo era. Pero aquí estamos hablando de una persona que pone su corazón en las riquezas, alguien que confía en las riquezas, que descansa en su cuenta bancaria, que se perturba cuando bajan sus acciones, que no puede dormir cuando sus negocios merman. Dice el salmista: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. El afán por obtener riquezas es una negación de la fe. Porque estamos diciendo con eso que no existe un cielo. Estamos diciendo con eso que no existe Dios, que no podemos confiar en nadie, que tenemos que tener una seguridad bancaria para poder estar tranquilos en el corazón. Estamos diciendo con esto que esta vida presente es lo único que hay, que no existe una vida futura. El afán por las riquezas es una negación de la fe. Si Dios en su soberana voluntad desea darte una vida terrenal acomodada, hermano, dale gracias por los bienes que te conceda, pero recuerda que el amor por las riquezas es un pecado del cual fluyen todo tipo de perversidad. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en tentaciones necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es una raíz maldita de la cual fluye todo tipo de mal. Así que la injusticia en los negocios surge de ese deseo del hombre inicuo de hacerse rico. Pero decía que los hijos de Dios deben manifestar a través de negocios justos que son hijos de Dios. Y esa es la idea central que deseamos comunicar en esta parte de nuestra serie. Repito, ¿cuál es la idea de este sermón? Los hijos de Dios deben manifestar a través de negocios justos que son hijos de Dios. Y para ello, hoy simplemente vamos a entrar en el tema. Vamos a ver hoy, en primer lugar, la naturaleza de esa justicia que debe caracterizar al creyente. Estamos hablando de que el hombre creyente debe ser un hombre justo. Pero ¿cuál es la naturaleza de esa justicia que debe caracterizar al creyente? ¿Significa esto, por ejemplo, que el Hijo de Dios debe siempre salir perdiendo en los negocios? ¿Significa esto que el Hijo de Dios debe ganar siempre lo menos posible? ¿Eso es lo que significa acaso? Richard Steele, el teólogo puritano, define la justicia que caracteriza al Hijo de Dios como un hábito de mente
que nos dispone a dar a todos lo que es debido. Repito, dice él, y yo estoy de acuerdo con él, que esa justicia que se espera del Hijo de Dios es un hábito mental que nos dispone a dar a todos lo que es debido. Es decir, hermanos, que no se trata de acciones aisladas de justicia. No, se trata de un hábito mental que marca la pauta de todas nuestras acciones. De todas nuestras acciones. Así que solo merece el honor de llamarse justo a una persona cuya conducta es uniformemente justa. Uniformemente justa. Se trata de un hombre que ama la justicia. Un hombre que la mantiene como una práctica, ya sea que reciba aplauso por ello, o ya sea que nadie se entere. Ya sea que eso le depare un nombre honorable entre las personas que lo rodean, o ya sea que lo tengan por un tonto. Este hombre por encima de todas las cosas ama la justicia. Él tiene ese hábito mental, él se mueve en ese ambiente. ¿Y en qué consiste ese hábito mental? Bueno, dice el autor aquí que consiste en disponernos a dar a todos lo que es debido. Dar a todos lo que es debido. Así que la justicia que debe caracterizar a un hijo de Dios no va en contra de que éste obtenga ganancia en sus negocios. Tampoco tiene que ver con ganar de menos. El Hijo de Dios procurará ganar lo que es justo. Y cuando él va a comprar, procurará pagar lo que es justo. Él ha de procurar que todos obtengan lo que es debido. Y Dios procuró que en su palabra abundaran los textos acerca de este tema para que ningún hombre quedara sin excusa. Vamos a ver rápidamente algunos. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Un texto muy breve. Dice simplemente: no hurtarás. No hurtarás. Aquí se prohíbe que nos hagamos de la posesión de otro a través de cualquier tipo de engaño. Recuerden, hermanos, negocio donde solo gana uno no es negocio, eso es una estafa. Eso es un robo. Y aquí dice: no hurtarás. Levítico capítulo 19, versículo 13. Levítico capítulo 19, versículo 13. Dice Dios en su ley: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Versículo 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. O sea que debemos ser justos en el juicio, al medir la tierra, cuando pesamos algo que vamos a vender, etc. Deuteronomio capítulo 25, versículos 13 al 16. Deuteronomio capítulo 25, versículos 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Poniéndolo en un lenguaje más actual, no tendrás dos libros de contabilidad, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominaciones a Jehová cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Proverbios capítulo 10, versículo 2. Proverbios capítulo 10, versículo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Por el paralelismo podemos entender que tesoros de maldad son aquellos tesoros obtenidos por medio de la injusticia. Proverbios capítulo 16, versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbio capítulo 20, versículo 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Primera Tesalónica capítulo 4, versículo 6. Primera Tesalónica capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 4. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, pero ¿cómo acumularon esos tesoros? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y fue a propósito que yo concluí esa lista con 2 textos del Nuevo Testamento, para que podamos ver que hay una unidad de pensamiento en Dios con respecto a la injusticia. Para que nadie diga, eso lo decía Dios en el Antiguo Pacto. No, no, no. Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Y lo mismo que él pensaba de la injusticia en los tiempos de los patriarcas o en los reyes de Israel, es lo mismo que Dios piensa de la injusticia en el día de hoy. Dios no ha cambiado. Pero ahora yo quisiera adelantarme a una objeción que probablemente ya ha surgido en la mente de algunos aquí. Estamos diciendo que debemos hacer o tener el hábito de dar a todos lo que es debido. Pero ¿cuál es el parámetro que debemos usar para medir esto? ¿Cuál es el parámetro? En otras palabras más sencillas, ¿qué significa ser justo en la práctica? Bien, habiendo ya introducido la naturaleza de la justicia que debe caracterizar al creyente, vamos a ver ahora en segundo lugar casos particulares en que esa justicia debe ser ejercida. Casos particulares en que esta justicia de la que estamos hablando debe ser ejercida. En toda la mañana de hoy solamente vamos a ver un caso particular. Nosotros lo veremos más adelante. Primer caso y único que veremos esta mañana. ¿Usted quiere aplicar la justicia? Aquí va el primer caso. Debemos ser justos en nuestros tratos de compra y venta. Debemos ser justos, en primer lugar, en todos nuestros tratos de compra y venta. Y estoy consciente que al decir esto, estamos pisando un terreno sumamente espinoso, sobre todo porque es imposible dar reglas fijas en este asunto. Sin embargo, hay ciertos principios generales que deben ser aplicados y que si son aplicados, nos guardarán de cometer injusticias, tanto al comprar como al vender. Así que permítanme, dentro de este caso particular, enumerar 4 principios que deben ser aplicados en todos nuestros tratos de compra y venta. Si usted aplica estos principios que vamos a enumerar aquí, usted va a guardar su corazón y su alma de ser injusto. Primer principio dentro de este caso particular que estamos tratando, la justicia requiere de nosotros que al vender obtengamos únicamente una porción razonable de ganancia de aquellos que estamos vendiendo. Repito, la justicia requiere de nosotros que al vender obtengamos una porción, únicamente una porción razonable de ganancia de aquello que estamos vendiendo. Alguien dirá, todavía no me ha resuelto el problema. Porque ¿a qué se refiere usted cuando habla de una porción razonable? Y hermanos, créanme que yo me maté la cabeza esta semana tratando de buscar un lenguaje que fuera preciso en eso. Me refiero al precio que es generalmente aceptado como justo en el mercado en que nos movemos. Y si lo quieres más sencillo todavía, el precio que tú como comerciante pagarías como justo si fueras el comprador. Tú eres comerciante y tú sabes de eso. Para vender hay que ser comerciante. Bueno, lo mismo debe ser para comprar. El comerciante, que es un buen comerciante, sabe comprar y sabe vender. Bien, tú quieres ser justo. Ponle a tu mercancía el precio que tú pagarías como justo si tú fueras el comprador. Y aquí estamos aplicando una regla muy sencilla, hermanos, la regla de oro.
¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 12? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso no es lo que dice la Escritura. Noten que estamos diciendo el precio generalmente aceptado como justo, no el generalmente aceptado. Porque, hermanos, a nosotros nos rodean muchos comerciantes inescrupulosos y codiciosos. Y nosotros no tenemos que ponerle valor a nuestras mercancías a la luz de la codicia de los demás. No, aquí estamos hablando del precio que se acepta generalmente como justo, el que tú pagarías si fueras el comprador. ¿Cuánto pagarías tú razonablemente por esa mercancía, tomando en consideración el precio generalmente aceptado como justo en el mercado local? ¿Cuánto pagarías? Bueno, eso es entonces lo que tú debes cobrar. Eso es lo que tú debes cobrar. Ajá, y si la mercancía por error mío me costó más cara de lo que debía. En ese caso, nadie tiene que pagar por tu error. Debes venderla a un precio justo. Debes venderla a un precio justo. Si por error te costó más cara de la cuenta, nadie tiene que pagar por tu error. Pero vamos a una parte positiva. ¿Y si me costó más barata de la cuenta? En ese caso, hermano, tienes el derecho de cobrar por ella lo que vale, porque eso es lo justo. Fíjate que hay ventaja y desventaja. Tienes derecho a cobrar por ella lo que vale. Eso es lo que tú pagarías por ese producto, porque sabes que es un precio razonable. Entonces no tenga cargas de conciencia por venderlo a ese precio, aunque providencialmente hayas tenido la oportunidad de conseguir esa mercancía en un baratillo. Tuviste esa oportunidad providencial, eso es parte de lo que es negociar. Pero tú lo vas a vender a un precio justo. Hermano, Dios no nos dice en su palabra que debemos de tener pesas justas. ¿Para qué? ¿Por qué debemos tener pesas justas? O para asignar a cada cosa su valor justo y venderlo en ese valor. Ese es el problema tuyo, hermano, vender las cosas en un valor justo. Ahora, si tú quieres, por bondad, darle a una persona la mercancía más barata y ganar de menos, eso es una prerrogativa tuya. Tú la usas si la quieres usar, y si no la quieres usar, estás en tu pleno derecho, hermano. Estás en tu pleno derecho. Así que el primer principio que debemos aplicar en nuestros tratos de compra y venta es este. Al vender, procura que el beneficio sea el que tú considerarías como justo si fueras el comprador. Recuerda que las ganancias desmedidas llenan el bolsillo, pero cargan la conciencia. Cuando se gana desmedidamente, eso llena los bolsillos, es verdad, pero hermanos, carga la conciencia. Dice Jeremías, capítulo 22, versículo 13, ¡ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! Dice, ¡ay! ¡Ay de un hombre así! Porque su condenación será terrible. Segundo principio. La justicia prohíbe que tomemos ventaja del necesitado en nuestros tratos de compra y venta. La justicia prohíbe que tomemos ventaja del necesitado en nuestros tratos de compra y venta. Y aclaro que cuando digo la justicia, yo no me refiero a la justicia social de la que tanto se habla hoy. Estoy hablando de la justicia divina. Yo no vine aquí a predicar del Capital de Carlos Marx, estoy predicando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la justicia divina. Hermanos, es Dios en su palabra quien se ha pronunciado contra todo tipo de injusticia. Es Dios en su palabra que dice que los clamores de los que habían cegado y a quienes no se les había pagado había subido a sus oídos. Es Él mismo quien se llama en la Escritura, en el Salmo 68, versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y las injusticias que se cometen contra esos necesitados no quedarán impunes. Algunos hombres opresores en Israel parecían pensar eso. Ellos creían que Dios no estaba viendo.
y que sus injusticias quedarían impunes, pero Dios a través del profeta los corrige de su craso error. En Isaías capítulo 3, versículos 13 al 15 dice el profeta: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Y oigan el versículo 15: ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? ¿Qué pensáis? ¿Saben lo que estaban pensando? Que Dios no los estaba viendo. Eso es lo que estaban pensando. Que sus crímenes quedarían impunes. Dice Dios, tarde o temprano vendrán a juicio. Las injusticias que se cometen contra un necesitado será juzgada por el Señor. Es pecaminoso que nos aprovechemos del necesitado empleándolo por un salario injusto, porque sabemos que ese hombre o esa mujer va a tomar el trabajo como quiere. Eso es pecaminoso, hermano, eso es perverso. Y eso ocurre muchas veces, sobre todo con lo que se llama aquí en nuestros países muchacha del servicio. Hay que darle un salario justo. Justo. Hay mucha gente que está necesitada y va a trabajar por lo que usted le pague, pero Dios le pedirá cuenta por su iniquidad. Es una perversidad quitarle a un hombre necesitado su mercancía, pagándoselo al precio que usted quiere, porque usted sabe que ese hombre se lo va a vender como quiera. Eso es una perversión. Eso es pecado, hermano. Eso es pecaminoso. Y no lo olvides, algún día darás cuenta a Dios por tus injusticias. No lo olvides. Estarás delante del trono de Dios para dar cuenta de lo que has hecho. Tercer principio. La justicia prohíbe que saquemos ventaja de la ignorancia o inexperiencia de otros en nuestros tratos de compra y venta. La justicia prohíbe que saquemos ventaja de la ignorancia o inexperiencia de otros en nuestro trato de compra y venta. Hermanos, no todo el mundo tiene la misma sagacidad en los negocios, ni la misma experiencia. No todo el mundo. Ni todo el mundo tiene el mismo conocimiento respecto al valor de las cosas que quieren comprar o que quieren vender. Pues de la misma manera que no quisiéramos que alguien sacara provecho de nuestra ignorancia o de nuestra inexperiencia, un hijo de Dios no debe, bajo ningún concepto, aprovecharse de la ignorancia o inexperiencia de los demás. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 14, el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Es el típico individuo que va a comprar una mercancía y comienza a rebajar la mercancía, pero eso no sirve por aquí. Total, ni muy útil me va a ser, y cuando se va dice, lo maté. Hermanos, Dios prohíbe eso en su palabra. Hermanos, eso no es astucia. Eso no es sagacidad comercial, hermano, eso es un hurto. Eso es lo que está diciendo el autor de Proverbios. Ese conocimiento o experiencia que Dios te ha permitido adquirir es pervertido cuando es usado para tu propio provecho en detrimento de otro. Eso es una perversión del conocimiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento consiste en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento importante es semejante a que el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a nosotros mismos. No sé si recordarán que en el primer sermón de esta serie nosotros definimos la palabra comercio como aquel intercambio que realiza el hombre con sus semejantes para el sustento o soporte de la vida terrenal. Eso es comercio. Aquel intercambio que realiza el hombre con sus semejantes para el sustento de la vida terrenal. El comercio es un intercambio. Usted tiene algo que yo necesito. Yo tengo algo que usted necesita. Hacemos el intercambio y ambos satisfacemos la necesidad de cada cual. Pero ese intercambio debe ser justo. Ese intercambio debe ser equitativo. A menos que voluntariamente y a sabiendas una de las partes decida ganar menos.
Es como que yo diga, yo quiero poner un baratillo, quiero salir de una mercancía. Yo sé lo que esa mercancía cuesta, pero yo quiero venderle ese precio. Eso no es un problema, porque allí hay un desprendimiento voluntario y a sabiendas. Pero hermano, si es a causa de la ignorancia o inexperiencia de una de las partes, ya eso fue un hurto. Eso fue una estafa. Cuarto principio. La justicia requiere, a la hora de vender un artículo, que seamos totalmente honestos en el asunto. La justicia requiere que a la hora de vender un artículo, seamos totalmente justos, honestos, en el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sabes que el artículo posee algún defecto, que a los ojos del comprador disminuiría su valor, tu deber es darle a conocer eso al individuo. Ese es tu deber. De modo que si a pesar de todo él compra el artículo en cuestión, tu conciencia y tu testimonio no habrán sufrido daño. Tu conciencia quedará tranquila porque tú le diste la advertencia al individuo. Ese artículo está dañado. Ese artículo tiene este defecto, por eso lo estoy vendiendo a este precio. ¿Tú lo quieres así? Sí, bien, entonces aquí está. Recuerden lo que significa la palabra sincera. Sincera es sincera. Lo que hacían aquellos orfebres del pasado, cuando se cuarteaba un jarrón, le pasaban cera en el cuarteado y después lo pintaban para que nadie se diera cuenta de que estaba cuarteado. Eso es insincero hacer eso. Nosotros debemos vender las cosas sinceras. Y si están cuarteadas, entonces decirle al individuo lo que está comprando. Así como la Escritura condena al comprador que en la tienda dice malo es, y después que sale a la calle se alaba, del mismo modo por implicación condena al vendedor que dice bueno es, sabiendo en su interior que el producto dista mucho de estar en buen estado. Las dos cosas son pecaminosas delante de Dios. Bien, hermanos, estos son los 4 principios que yo quería enumerar. La justicia requiere de nosotros que al vender obtengamos únicamente una porción razonable de ganancia. Segundo, la justicia prohíbe que tomemos ventaja del necesitado. Tercero, la justicia prohíbe que saquemos ventaja de la ignorancia o inexperiencia de otros. Cuarto, la justicia requiere que a la hora de vender un artículo seamos totalmente honestos en el asunto. Pero no quisiera terminar aquí. Vamos a seguir hablando del tema en las próximas semanas. Pero no quisiera terminar aquí sin hacer una advertencia más. Cuando tratamos con males tan específicos como el que acabamos de tocar hoy, es muy fácil que nos perdamos en las ramas y que no lleguemos a la raíz. Perdernos en el follaje del árbol. Hemos estado hablando hoy acerca de la justicia en los negocios. Y hemos dicho que los hijos de Dios deben manifestar a través de negocios justos que son hijos de Dios. Noten, no estamos diciendo que para ser hijo de Dios hay que hacer negocios justos. No, eso sería salvación por obra. La única forma de hacerse hijo de Dios es arrepintiéndose de sus pecados y depositando toda su fe en el Señor Jesucristo. La salvación no es por obra. Esa es la única manera de hacerse hijo de Dios. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que cree en Cristo tiene vida eterna, por medio de la fe. Pero estamos hablando aquí que todos los que ya han depositado su fe, todos los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, los que realmente ya han creído en Cristo, manifiestan su fe a través de una vida justa. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29 es muy preciso cuando dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí no está diciendo que para nacer de Él hay que hacer justicia. Aquí está diciendo que todo el que es nacido de Él por medio de la fe hace justicia. Y en Primera los Corintios capítulo 6, el pensamiento lo tenemos a la inversa. En el versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amigo, no te engañes. Tú puedes decir que eres cristiano, pero la Escritura dice que los injustos no heredarán el reino de Dios.
No. Si bien los demás comerciantes que te rodean ven la injusticia como un medio de supervivencia, tú debes verlo como una perversión. Deja que ellos que van camino al infierno negocien de esa manera, porque ellos son hijos del diablo, hermano. La injusticia no es un medio de supervivencia para el Hijo de Dios, eso es una perversión. Es una perversión. Pero ¿cuál es la raíz de este mal? ¿Cuál es la raíz de este mal? Porque recuerden, no nos debemos perder en las ramas. ¿De qué fuente surgen las injusticias? Las injusticias surgen de nuestra codicia. Esa es la fuente. Somos injustos en nuestros negocios cuando somos codiciosos. Hermanos, el asunto no consiste en dar una lista de precios para que cada cual sepa cuánto comprar y a cuánto vender, porque esa lista sencillamente no existe. El problema real está en el corazón. El problema está en el corazón, en la codicia, en la incredulidad que nos lleva a desconfiar de la provisión divina. Allí es que está la fuente del mal. En ese amor excesivo, en ese amor desordenado por nosotros mismos, que no nos permite hacer uso de la vocación que tenemos para el beneficio de nuestra generación. Allí es que está el mal. Si nosotros pudiéramos hacer una disección al pecado de la codicia y pudiésemos dividirla en un microscopio, en los elementos químicos que la componen, nosotros veremos que la codicia está conformada por algunos átomos de incredulidad mezclado con algunos átomos de amor por nosotros mismos. Eso es la codicia. Incredulidad en la provisión de Dios mezclado con amor por nosotros mismos. ¿Y cómo podemos mortificar entonces la codicia? En primer lugar, fortaleciendo nuestra fe. Fortaleciendo nuestra fe, dice Richard Baxter, es la carencia de fe la que hace a los hombres mundanos. Ellos no ven lo que hay en otro mundo. Es por eso que son mundanos, es por eso que son codiciosos. Por ello nos dice Juan que la victoria que vence al mundo es la fe. En 1 de Juan 5:4 es la fe. Es por medio de la fe que podemos creer en la provisión divina, aunque hagamos negocios justos. Es la fe la que nos permite asirnos constantemente del pensamiento de que aquel que alimenta las aves tiene un cuidado más especial por nosotros. Que aquel que viste los lirios del campo también nos promete a nosotros el abrigo necesario. Tú no tienes que ser injusto, hermano. Tienes un Padre en los cielos que cuida por ti. Es la incredulidad lo que levanta la codicia en el alma. ¿Tú quieres mortificar ese pecado? Alimenta tu fe. Solamente por medio de la fe podemos valorar justamente las inefables riquezas de Cristo, de un modo tal que aunque nos quedemos pobres podamos entender que tenerlo a Él es tenerlo todo. Pero solo por medio de la fe, como dice Thomas Watson, la fe no solamente purifica el corazón, sino que también lo satisface. En segundo lugar, ¿cómo podemos mortificar la codicia? Meditando constantemente en aquellas verdades que tienden a aplacar nuestros deseos desmedidos por las cosas de este mundo. Meditar constantemente en aquellas verdades que aplacarán nuestro deseo desmedido por las cosas de este mundo. Hermano, medite en la brevedad de la vida. Medite en la brevedad de la vida, como dice el salmista en el Salmo 49, que hay personas que piensan que sus casas serán eternas. Hasta le ponen el nombre a sus fincas. Pero dice el salmista en el Salmo 49, versículo 20, que el hombre que tiene riquezas, pero no tiene entendimiento, es semejante a las bestias que perecen. Hermano, medita en la brevedad de la vida, que no sacarás nada de aquí, nada, absolutamente nada. Medita en el enorme peligro de las riquezas. Medita en eso. Cómo las riquezas apartan el corazón de Dios. Cómo el proverbista decía, Señor, no me des riqueza ni tampoco me des pobreza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Medita en eso. Medita también en aquellas cosas que realmente tienen valor, como la vida eterna, por ejemplo. ¿Acaso no dice el Señor de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? La vida eterna vale más que el mundo entero.
Un buen remedio para dejar de codiciar cosas de este mundo es ambicionar las del cielo. Por eso dice Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por último, en tercer lugar, ¿cómo podemos mortificar la codicia? Orando al Señor diariamente que te libre de esa plaga maligna. Orando al Señor diariamente que te libre de esa plaga maligna. Dice el salmista en el Salmo 119, versículos 36 al 37, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Hermano, esa es una oración que debe estar constantemente en el alma de un hijo de Dios. Señor, líbrame de la avaricia. Que mis ojos no vean la vanidad. Hermanos, está de más decir esto, pero esto es una iglesia. Esto no es una institución de control de precios. Esta es una iglesia. Pero nosotros queremos que el Señor nos ayude a entender que detrás de todos estos asuntos subyacen problemas espirituales. Problemas espirituales que debemos pelearlos con armas espirituales. Si de ti se dice, aunque profesas la fe, que eres una oveja en la iglesia y un lobo en tus negocios, hermano, revisa tu fe. Porque si la acusación es verdadera, tú no tienes derecho a llamarte cristiano. Si la gente dice de ti que tú eres un cordero en la iglesia y un lobo en la calle, hermano, revisa tu fe. Porque ¿sabes cómo le llaman a Cristo en la Escritura? Jesucristo el justo. Jesucristo el justo, los hijos de Dios no viven en injusticia. Que el Señor nos ayude a manifestar nuestra fe y a manifestar nuestra ciudadanía, aún en cosas como estas, como el comprar y el vender. Porque somos hijos de Dios a tiempo completo. Nuestra vida no tiene compartimientos. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para reflejar el carácter glorioso de nuestro Dios. Vamos a orar.